Hola chicos, bienvenidos al curso de Desarrollo de Habilidades. Mi nombre es Alejandro Cabrera, psicólogo y psicoterapeuta, y me gustaría comenzar este curso hablando un poco de por qué es importante el desarrollo de habilidades clínicas o el desarrollo de habilidades terapéuticas o el desarrollo de habilidades psicológicas, como le quieran llamar. El nombre pues no es tan importante como el tema en sí, ¿no? Y bueno, me gustaría comenzar esta primera charla al respecto de por qué es importante. Esta sería la primera pregunta con la que me gustaría iniciar. ¿Por qué es importante aprender o desarrollar habilidades personales, ¿no? ¿Por qué es importante desarrollar habilidades en el aspecto de la relación interpersonal con las personas con las que vamos a trabajar? Y me gustaría partir de aquí, por un lado, para tener claro el objetivo del curso y por qué es importante, ¿no? Y también, por otro lado, porque como profesor me sucede que los alumnos me comentan que ellos no se van a dedicar a la clínica. Por ejemplo, me dicen, es que yo no me voy a dedicar a la clínica, a mí no me gusta. Yo no quiero ser psicoterapeuta, yo quiero ser psicólogo laboral o yo quiero ser psicólogo educativo. Entonces yo no necesito esto, ¿no? No le veo la importancia. Bueno, y la verdad es que pensar de esta manera, o bueno, su argumento que surge en la clase, ¿no? El hablar así de, bueno, es que yo no le veo la importancia a esto, pues tiene que ver con que falta claridad conceptual y falta delimitar un poco por qué es importante, ¿no? Responder esta pregunta. Y entonces, pues ¿por qué es importante desarrollar habilidades como la empatía, la autenticidad, el respeto, el prestar atención? Bueno, pues porque no importa a qué te dediques dentro de la psicología, siempre vas a estar trabajando con gente, ¿sí? No importa que seas un psicólogo laboral o no importa que seas un psicólogo educativo, siempre vas a trabajar con gente y tu trabajo siempre va a estar relacionado con las personas, por un lado, ¿no? Pero ahora si vamos un poco más amplio, y esto es una de las cuestiones que quiero tocar aquí en esta primera sesión, es que si nos remitimos al concepto de ayuda de Igan, que es precisamente el modelo que vamos a estar revisando, Gerard Igan es el autor del modelo de ayuda, que se llama concretamente, en inglés se llama The Skilled Helper, que sería como el ayudador experto, y que bueno, en español está traducido como el orientador experto, ¿no? Pero Igan habla mucho sobre las profesiones de ayuda, y entonces el concepto de ayuda cobra un nuevo significado, porque yo pienso que en cualquier profesión vamos a ayudar, ¿no? Es decir, el concepto de ayuda no tiene que estar relacionado o no tiene que tener esta connotación de que es gratis, ¿sí? Por ejemplo, un arquitecto te va a ayudar con algo, ¿no? Tú le vas a pagar, pero evidentemente tú le vas a pagar por hacer algo que tú no sabes hacer, por algo que requiere una preparación. Entonces, esa persona que se va a dedicar a diseñar tu casa o a diseñar un espacio, a diseñar un edificio, un conjunto habitacional, etcétera, no por ser un arquitecto no necesita relacionarse con la gente, ¿sí? O sea, se tiene que relacionar con sus clientes para entonces ahora sí poder hacer esos trabajos, ¿no?
Entonces, de alguna manera, lo que hacemos, y yo diría que cualquier profesional, lo repito, es ayudar, ¿no? Esto no significa, como les decía, que sea de una manera altruista, ¿no? Evidentemente, pues vamos a cobrar por ese trabajo, vamos a cobrar por brindar esa ayuda. Entonces, quiero un poquito ampliar este concepto de ayuda, quitarle como esta parte romántica de que, bueno, es que yo no quiero ayudar y yo no quiero dar abrazos y yo no quiero ser empático y no me tengo por qué relacionar de esa manera. Bueno, pues no se refiere a eso, ¿sí? No se refiere a eso, se refiere a la relación que vamos a establecer con las personas, ¿sí? Y vamos a ir profundizando un poco más en esto, ¿no? Pero entonces quería yo partir diciendo que, bueno, independientemente del por qué, y esa pregunta la vamos a dejar un poco en el aire y al final van a ver cómo vamos a llegar a la conclusión de por qué es importante. Pero ahora me gustaría entonces hacer otra pregunta que sería, ¿de qué depende el éxito en lo que hacemos? ¿De qué depende el éxito en psicoterapia? ¿Sí? ¿De qué depende el éxito en mis intervenciones como psicólogo, independientemente del área en la que yo me desarrollo? Y entonces yo diría, por ejemplo, también de qué depende que yo sea un profesor exitoso y que mis clases tengan impacto. Y bueno, así podríamos seguir, pero vamos a enfocarlo en la psicología. Bueno, yo quiero ser, o de qué depende el éxito que yo tenga en mi trabajo y en las intervenciones que voy a hacer. Y bueno, aquí es donde entra este tema, y yo para poder explicarles esto y para poderle dar un sentido y que realmente esto tenga impacto, el por qué estudiamos habilidades. Bueno, yo investigué un poco algunos artículos que les voy a dejar en la descripción de este video, pero fíjense, a esta pregunta de qué depende el éxito en nuestro trabajo y en nuestra labor como psicólogos y en nuestra labor como psicoterapeutas y en nuestra intervención psicológica en general, concretamente Michael Lambert, un investigador en psicología, llega a una conclusión, ¿sí? Él concretamente estudió estos factores del éxito en psicoterapia, o estos factores de qué depende el éxito de la psicoterapia, y él investigó esto haciendo un análisis de varios tipos de psicoterapia y llega a la conclusión de que hay 4 factores de los cuales depende el éxito concretamente en la psicoterapia, ¿sí? Y entonces estos factores son, en primer lugar, los factores extraterapéuticos, en segundo lugar, la relación interpersonal, en tercer lugar, la técnica, y en cuarto lugar, la esperanza y el efecto placebo. Estas son las 4 variables de las que depende el éxito en la psicoterapia. Y ahorita vamos a ir tocándolas una por una de qué se trata. Pero bueno, yo creo, antes de iniciar ya con estos 4 puntos, yo creo que ahora al preguntarnos de qué depende el éxito en mi trabajo, de qué depende que yo pueda hacer un buen trabajo y de que yo pueda realmente tener impacto con lo que estoy haciendo, yo creo que aquí ahora esto cobra un nuevo sentido, porque bueno, yo creo que nadie de los que estamos aquí, o nadie en general, piensa en fracasar, ¿no? Yo creo que nadie quiere
hacer un mal trabajo, o yo creo que nadie quiere decir, bueno, yo quiero ser un profesionista que no tenga éxito en los trabajos que realiza, ¿no? Entonces por eso me surgió la idea de, bueno, abordarlo de esta manera para ver por qué es importante, ¿no? Y entonces, bueno, ahora sí, estos 4 factores, ¿cuál es la importancia que tienen y cómo, a qué se refiere cada uno de ellos? Bueno, entonces en primer lugar, los factores extraterapéuticos, Lambert los define como todo lo que ya la persona tiene por sí misma. Es decir, en el contexto de la intervención psicológica, se refiere a que nosotros podemos atender a 2 personas completamente diferentes, pero que, no sé, que asisten a nuestra consulta por el mismo problema. Vamos a pensar, por ejemplo, el divorcio que están atravesando en este momento de su vida. Y fíjense, en primer lugar, estas 2 personas van a tener diferentes recursos personales sin la necesidad de que nosotros hagamos absolutamente nada. Es decir, la persona va a llegar con nosotros ya con unos recursos personales que le van a permitir manejar de mejor manera esta situación, ¿sí? Entonces, mientras que una de las dos personas de este ejemplo puede venir con una tranquilidad, con una con una paz, ¿no? Pensando que bueno, el divorcio es doloroso, es un duelo, pero era lo mejor, considera que ya no había nada que hacer por esa relación. Quizá su pareja también lo manejó de una manera muy buena, y entonces a lo mejor tiene una perspectiva más amplia y tiene una perspectiva más productiva de lo que implica el divorcio, ¿no? Mientras que a lo mejor la otra persona está viviendo el divorcio de una manera muy terrible, ¿no? A lo mejor con depresión, a lo mejor con muchos temores, inseguridades, no sabe qué va a hacer, posiblemente a lo mejor con problemas económicos, etcétera, ¿no? Entonces, aquí este primer factor, que sería todo lo que ya la persona trae, no tiene que ver nada con nosotros, no tiene que ver absolutamente nada con nosotros. Y según esta investigación de la que les estoy hablando, esto representa el 40% del éxito de la terapia, ¿sí? O sea, estamos hablando de que en primer lugar, un gran porcentaje, que es el 40%, depende exclusivamente de los recursos con los que ya cuenta esta persona, es decir, de su red social, de la gente con la que convive, del entorno en donde se ha desarrollado, y que le posibilita tener esa capacidad, ¿sí? Entonces, este primer concepto de factores extraterapéuticos, o yo le llamaría factores personales, ¿no? Tiene que ver con el concepto de resiliencia, ¿no? Tiene que ver con este concepto, con la capacidad de poder enfrentar situaciones difíciles y aún así salir adelante de una manera positiva y de una manera productiva, ¿no? De una manera que permita vivir de una manera eficaz. Bueno, entonces este es el primer factor, los factores personales o factores extraterapéuticos. En segundo lugar, la relación. Y la relación tiene que ver con, ahora sí, nosotros. Esta parte sí tendría que ver en la forma en cómo yo me voy a relacionar con esta persona, con este cliente
o con este paciente, o como le quieran llamar. Y bueno, esta segunda variable de la relación tiene un peso de 30%, ¿sí? Entonces ya tenemos el primer 30% del éxito puesto en la relación. ¿Y de quién depende la relación? Pues ahí sí la relación depende completamente de nosotros. ¿Cómo nos vamos a relacionar con esta persona? Y la relación tendría que ver entonces con las habilidades que nosotros tenemos para relacionarnos con la persona que vamos a trabajar. Y en este caso, concretamente en el ámbito psicológico, tendría que ver con la empatía, la autenticidad, la aceptación, el respeto, prestar atención, etc. ¿Sí? Entonces, ¿a qué se refiere esto? A que nosotros, en nuestra forma de relacionarnos con los demás y en la forma en que nosotros internalizamos estas habilidades, es decir, que realmente las vivamos, vamos a servir de reforzador para el cliente, ¿sí? Entonces, esta parte de las habilidades tiene un peso muy grande en cómo vamos a ayudar y cómo es que nuestra intervención va a ser exitosa, ¿sí? Y esto tiene un peso de 30%. Y bueno, continuando con la tercera variable sería la técnica. Y la técnica tiene que ver, como ya se imaginarán, con todo lo que al interior de nuestro modelo de trabajo son las herramientas o estrategias que usamos para poder posibilitar la ayuda, ¿no? Entonces, por ejemplo, un maestro, la técnica tendría que ver con la dinámica de la clase, los ejercicios que pone a los alumnos, sus métodos de enseñanza-aprendizaje y las técnicas que utiliza que permiten aprender de una manera más fácil o más rápida o de una manera más clara, etcétera, ¿no? Entonces, el problema, dice Lambert, es que muchas veces nosotros nos preocupamos más por la técnica, o sea, me preocupo más por conocer toda la técnica dentro de mi particular orientación terapéutica, si es que la tengo, y descuido la relación, ¿sí? O siguiendo con el ejemplo del maestro, yo puedo ser un excelente maestro en cuestión de técnica, en cuestión de actualización, en cuestión de que conozco muchas estrategias y muchas técnicas para facilitar el aprendizaje, pero no sé, no me relaciono bien con mis alumnos, no les doy su espacio, no los escucho, no les presto atención, no me fijo cuáles son sus necesidades, y entonces yo pienso que la técnica es todo lo que necesito. Y bueno, según este estudio, la técnica solo representa el 15% del éxito, ¿sí? 15%, o sea, estamos hablando de que la técnica representa muy poquito porcentaje si consideramos que ya llevamos 70% de la relación y de los factores extraterapéuticos, ¿sí? Ya llevamos 70% y la técnica solo representa un 15%, o sea, un pequeño pedacito de ese 100% para alcanzar el éxito y para alcanzar buenos resultados, ¿no? Y finalmente el efecto placebo, la esperanza y el efecto placebo me pareció importante porque, bueno, este concepto de placebo pues tiene que ver con la idea, ¿no? Con la esperanza, con la expectativa, más bien dicho, que nosotros depositamos en algo o en alguien.
Entonces ya con la pura idea de que esta persona me va a ayudar, mucha gente mejora, ¿no? Sin embargo, fíjense, y aquí es donde yo quiero hacer esta aportación extra, aparte de lo que dice el estudio. Esta esperanza y efecto placebo representaría el 15% restante, ¿no? Con esto completaremos el 100%. Pero fíjense, este último factor yo considero que también está relacionado con la parte de la relación, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si la esperanza y el efecto placebo está relacionado con la creencia de la persona y de la esperanza que tiene, la expectativa que tiene de que ese médico me va a curar, ese psicólogo me va a ayudar, ese arquitecto es el mejor arquitecto y por eso voy a ir con él. Eso ya representa una parte del éxito, porque ya hay una aceptación por parte de esta persona hacia nosotros. Ya hay una especie de idea de que nosotros somos los gurús que le vamos a ayudar a resolver el problema. Pero yo considero, y voy a este punto, que esta parte de la esperanza y el efecto placebo tiene mucho que ver también con cómo nos vamos a relacionar con esa persona, ¿sí? Porque si, por ejemplo, yo tengo la expectativa de que ese médico me va a curar, pero resulta que cuando voy a su consulta ese médico no llega, ¿no? O sea, me deja esperando e incluso, no sé, me llega a cambiar la cita. ¿Qué va a pasar en ese momento? ¿Cómo me voy a sentir? Me voy a sentir ignorado, me voy a sentir que no le preocupa lo que a mí me pasa, que no le preocupan sus pacientes. Y entonces ese porcentaje añadido de esperanza, pues se va a venir abajo, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto yo lo relaciono mucho, otra vez, con la relación, valga la redundancia, porque es precisamente aquí donde inicia todo, ¿sí? Es decir, si yo me siento bien atendido, si yo me siento escuchado, si yo siento que voy a pedir ayuda, y como les repito, en el contexto que sea, con el profesional que sea que yo necesite, y yo voy y recibo una atención de primer nivel, recibo una actitud de aceptación, de atención, de escucha, de empatía, me interesa lo que me estás diciendo, me interesa tu problema y voy a tratar de hacer todo lo necesario para resolverlo, para ayudarte a resolverlo, para brindarte las mejores opciones. Ya desde ese momento, ese 15% que tiene que ver con esta variable de la esperanza y el efecto placebo, se suma entonces al 30% de la relación, ¿sí? Entonces, si ya tenemos la respuesta a esta pregunta de qué depende el éxito en nuestras intervenciones, y decimos, bueno, depende de estas 4 cosas, de las cuales yo soy únicamente responsable de 3, de la relación, de la técnica y de la esperanza, o de cumplir hasta cierto punto la expectativa que esta persona tiene con respecto de lo que yo voy a hacer por ella, ¿no? Entonces, ahora, la primera pregunta que hicimos al inicio de este curso, de esta charla que estoy teniendo con ustedes, se contesta sola, ¿no? O sea, ¿por qué es importante el aprender y el desarrollar habilidades personales, habilidades interpersonales para el trabajo con la gente? Pues yo creo que queda respondida la pregunta, ¿no? Porque va a ser el factor más importante en el éxito de nuestras intervenciones, ¿sí? Entonces, como les repito, quería iniciar
Quería iniciar este curso hablando de estos factores y hablando de por qué es importante, para que nos sirva también como guía, ¿no? Como un mapa cognoscitivo, como que nos sirva por qué estoy haciendo esto y entonces no perdernos a lo largo de lo que vamos a estar viendo, ¿sí? O sea, ¿cuál es el objetivo de aprender esto? ¿Sí? Entonces tener claro por qué es importante. Y bueno, en la descripción del video voy a estarles dejando los links a estos artículos para que los puedan revisar más a profundidad, y cualquier duda o comentario lo pueden dejar aquí en la caja de comentarios del video. Recuerden, esta es la primera sesión de este curso. Suscríbanse para que no se pierdan los siguientes videos, además de que eso me ayudaría mucho, y nos vemos pronto.